En este vídeo vamos a resolver el ejercicio del modelo de 2009, opción B, pregunta 1, que dice: en el plano x igual a 0 existe una distribución superficial infinita de carga cuya densidad superficial de carga es sigma 1 igual a 10 a la menos 6 coulombios por metro cuadrado. Apartado A. Empleando el teorema de Gauss, determine el campo eléctrico generado por esta distribución de carga en los puntos 1, 0, 0 y menos 1, 0, 0 medido en metros. Una segunda distribución superficial infinita de densidad de carga superficial sigma 2 se sitúa en el plano x igual a 3. Apartado B. Empleando el teorema de Gauss, determine el valor de sigma 2 para que el campo resultante de ambas distribuciones en menos 2, 0, 0 sea E igual a 10 a la 4 y newtons por coulombio. Como dato me dan el valor de la permitividad en el vacío epsilon 0 igual a 8,85 por 10 a la menos 12 newtons metro cuadrado coulombio cuadrado. Vamos a empezar por el apartado A y dado que tenemos esta situación, vamos a tomar como superficie gaussiana este cilindro que está atravesando nuestro plano. Siempre que tengamos un plano cargado, la superficie gaussiana será un cilindro. Si nosotros queremos saber qué carga encierra esta superficie, será la carga que está en esta superficie de aquí. Esa carga Q va a ser igual, vamos a llamar carga encerrada, será igual a sigma, que es la carga por unidad de superficie, multiplicado por la superficie. Y la superficie sabemos que es la superficie de la base. Para aplicar el teorema de Gauss, que nos dice que el flujo eléctrico va a ser igual a la carga encerrada partido epsilon, tenemos que calcular el flujo que atraviesa esta superficie de Gauss. Para ello vamos a dibujar primero el vector superficie para cada una de las superficies que tiene el cilindro. Todo cilindro tiene tres superficies: una cara superior, una cara inferior y la cara lateral, que es la cara de todo el cilindro. Por lo tanto, a la hora de dibujar el vector superficie será un vector perpendicular a dicha superficie. En las tapas del cilindro lo tenemos bastante fácil y está saliendo del cilindro. En la cara lateral, el vector es perpendicular a la superficie y siempre va de la parte cóncava a la convexa, es decir, tiene esta dirección. Dado que el flujo eléctrico va a ser igual al campo multiplicado por el vector superficie, voy a dibujar ahora los vectores campo en cada una de las superficies. Al ser una distribución plana infinita de carga, el vector intensidad de campo eléctrico es perpendicular al plano que contiene esta distribución de carga. Y dado que la distribución de carga es positiva, es más 10 elevado a menos 6, su sentido es repulsivo de esta distribución de carga. Por lo tanto, el campo eléctrico en forma de vector tendrá esta dirección y sentido. En las caras de las bases saldrá también hacia afuera. Y por supuesto, en la cara lateral también saldrá hacia afuera de la superficie. Por lo tanto, vamos a calcular el flujo eléctrico como la suma de los flujos de cada una de las caras. Es decir, vamos a tener el flujo en la cara 1, que va a ser esta superficie de aquí, este círculo de aquí. El flujo en la cara 2, que va a ser el flujo que atraviese esta cara de aquí. Y el flujo en la cara lateral, que va a ser el flujo que atraviese toda esta superficie lateral del cilindro. Si calculamos de nuevo, volvemos aquí a la fórmula del flujo. Como tenemos un producto escalar, sabemos que el producto escalar es el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forman cada uno de los vectores entre sí. Por lo tanto, si nos fijamos en la cara 1, los dos vectores son paralelos, por lo tanto el ángulo que forman es 0 y el coseno de 0 es 1. Así que tengo el campo por la superficie 1. En la segunda cara ocurre exactamente lo mismo, los dos vectores son paralelos, forman un ángulo 0 y el coseno de 0 es 1, así que tengo el campo por la segunda cara, por la superficie de la segunda cara. Y en la tercera cara, en la cara lateral, tenemos que el campo y el vector superficie son perpendiculares, por lo tanto tendremos el módulo de ambos vectores multiplicado por el coseno de 90. Todo eso es 0, ya que el coseno de 90 vale 0. Por lo tanto, lo puedo borrar porque se me va a ir. Dado que las dos superficies son exactamente iguales, las puedo poner como factor común y tendré que esto es igual a el campo multiplicado por 2 veces la superficie de la base. La base me refiero a la base del cilindro, es decir, la superficie de este círculo de aquí. Y ahora sí puedo aplicar el teorema de Gauss, que me dice que este flujo va a ser igual a la carga encerrada dividida entre epsilon. El flujo sabemos que es el campo multiplicado por 2 veces la superficie de la base, y eso sabemos que es igual a la carga encerrada partido por epsilon. Dado que me están pidiendo el campo eléctrico, lo estoy calculando en módulo, dado que aquí ya he puesto el módulo, entonces estas Es mayúsculas son el módulo del campo eléctrico. Voy a tener que va a quedar igual a la carga partido por 2 por la superficie de la base por epsilon 0. Pero la carga y la superficie de la base no las sé y además dependería de cómo de grande coja yo la superficie gaussiana y eso no puede ser, no puede ser que el campo eléctrico dependa de cómo coja yo de grande la superficie gaussiana. Por lo tanto, lo que puedo hacer es
de esta fórmula de aquí arriba de la carga encerrada, sé que la carga encerrada dividida entre la superficie de la base va a ser igual a sigma. Y si me fijo, tengo aquí la carga encerrada dividida entre la superficie de la base, puedo sustituirlo por sigma. De tal manera que tengo, y me queda que el campo va a ser sigma partido por 2 epsilon 0. El valor de epsilon 0 me lo dan, el valor de sigma me lo dan, así que puedo sustituir y obtengo que el campo eléctrico en módulo va a ser 10 a la menos 6, que es el valor de sigma, dividido entre 2 por el valor de epsilon 0, de tal manera que obtengo un módulo de 5,65 por 10 a la 4 newtons por coulombio. De esta manera he obtenido el módulo del campo. Además, me tengo que fijar que este módulo del campo no depende de la distancia a la que me encuentre, únicamente depende de la densidad de carga superficial y del medio, de epsilon 0. Entonces, dado que no depende de la distancia, cuando me piden el campo en el punto 1,00 o en el punto menos 1,00, sé que ambos campos van a tener el mismo módulo. Pero cuando me piden el campo, no me piden un escalar, como he dado yo aquí, el módulo, sino que me piden el vector. Y para dar el vector le tengo que dar dirección y sentido. Si me fijo, he dibujado aquí mis coordenadas. Dado que el plano está en el x0, sería el plano este aquí, perpendicular a x. Si estoy en el punto 1, 0, 0, estoy aquí. Y si estoy en el punto menos 1, 0, 0, estoy aquí. En ambas situaciones, el campo va en la dirección x, como podemos observar aquí. Aquí en el sentido negativo de las x y aquí en el sentido positivo de las x. Por lo tanto, en el punto 1, 0, 0, que sería este punto de aquí, el campo va en el sentido positivo de las x. Por lo tanto, multiplico por el vector unitario y le pongo las unidades, newtons por coulombio. En el punto menos 1, 0, 0, estaría aquí, el campo vemos que va en el sentido negativo de las x, por lo tanto le pongo el menos y le multiplico por el vector unitario y, también añadiendo las unidades. Y de esta manera tendría resuelto el apartado A. En el apartado B me dicen que una segunda distribución superficial infinita de densidad de carga superficial sigma 2 se sitúa en el plano x igual a 3, es decir, es esta de aquí. Y mantenemos la del apartado A, que está en x igual a 0. Empleando el teorema de Gauss, determinar el valor de sigma 2 para que el campo resultante en ambas direcciones en el punto menos 2, 0, 0, que es el punto P que he señalado aquí, sea 10 a la 4i newtons por coulombio. Bien, lo primero que nos tenemos que fijar es que el campo creado por la superficie 1, la que teníamos en el apartado A, dado que es positiva, va a ir en este sentido. Y sin embargo, el campo total va en el sentido positivo del eje X, por lo tanto tiene este sentido. Simplemente sabiendo que el principio de superposición me dice que el campo total va a ser igual a la suma vectorial de los dos campos, por obligación el campo 2 tiene que tener el mismo sentido del campo total y ser de mayor módulo que el campo 1 para que al sumar los dos el campo total tenga esta dirección y sentido. Por lo tanto, el campo 2 sabemos que tiene que ser en esta dirección y sentido. Otra información que sacamos de este diagrama es que el campo 2, al tener el sentido atractivo hacia la placa 2, que es esta de aquí, nos da la información del signo de la carga superficial 2. En este caso es negativa, ya que el campo 2 es atractivo, va en el sentido hacia la placa. Por lo tanto, tiene que ser negativo. De esta manera ya tenemos la primera información, la carga 2 es negativa, y ahora vamos a calcular cuál es su valor. Sabemos que el campo total va a ser igual a la suma vectorial de los dos campos, por lo tanto, dado que todo está en el eje X, podemos hacerlo con los módulos. El campo total va a ser igual al campo 1 en módulo más el campo 2 en módulo. El campo 1 lo hemos calculado antes, no dependía de la distancia, por lo tanto sigue teniendo el mismo valor. Si sustituimos, tenemos que 10 elevado a 4, que es el campo total, va a ser igual al campo 1, que es el mismo valor que hemos tenido antes, más el campo 2, que sí que va en el sentido positivo. De esta manera obtengo, si despejo, el campo 2 tiene un módulo de 6,65 por 10 elevado a 4 newtons por coulombio. Si volvemos a hacer el teorema de Gauss para la carga 2, tendremos el mismo resultado teórico que en el apartado A, es decir, el campo va a ser igual a sigma dividido entre 2 epsilon. En este caso, como estamos en el vacío, 2 epsilon 0. De aquí podemos despejar el valor de la carga superficial 2, que va a ser igual al campo 2, multiplicado por 2 epsilon 0. Si sustituimos los valores, obtenemos un valor de sigma 2 de 1,18 por 10 elevado a menos 6 coulombios por metro cuadrado. Hay que tener cuidado con las unidades, que no son unidades de carga, sino de carga partido por superficie. Lo único que nos falta es tener en cuenta que sigma 2 era negativo. Por lo tanto, como resultado, sigma 2 que hemos obtenido es el valor absoluto, pero si queremos dar el valor correcto de sigma 2 será igual a menos 1,18 por 10 elevado a menos 6 coulombios por metro cuadrado. Y de esta manera
habríamos resuelto el ejercicio.